Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero enfocarme en dos aspectos que presenta la palabra de Dios a través del evangelista Lucas. Jesús comienza haciendo una pregunta a sus discípulos: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Y Jesús da la respuesta y casi inmediatamente da otra pregunta inmediata. Dice: ¿no caerán los dos en un hoyo? ¿Qué piensan? Yo creo que en mi caminar, en mi ministerio, la experiencia que he tenido, hay una tentación grande en querer guiar a los demás, a veces sin tener una preparación. Recuerdo que en una ocasión una persona llega confundida a mi oficina porque alguien la visitó en su casa, una comadre, y le hablaba de la palabra de Dios y le invitaba a formar un grupo de oración, pero ya era en otra iglesia diferente de la comunidad católica, y le sacaba citas bíblicas y decía: mira, la Virgen no es virgen, y mira que por qué tienes que venerar a los santos, adorar a los santos, y mira, en todas estas citas que crean controversia dentro de la iglesia, controversia en otras iglesias separadas. Y ella venía toda confundida y me decía: padre, ¿qué hago? Ella habla bien bonito. Y la única pregunta que le dije: ¿y tu amiga se ha preparado en Biblia? ¿Conoce? ¿Ha estudiado? ¿Sabe la palabra de Dios? ¿Cuál es su preparación que tienen? O dice: no, ella empezó hace poquito y hay un cambio bien grande, pero mira, padre, estoy toda confundida y no sé, es muy amiga mía y pero vine con usted. Bueno, así hay muchos ejemplos que les puedo dar, no solamente en el área espiritual, también en el área médica, que alguien les recomendaron una hierbita o le recomendaron unas pastillas y ya se ponen allá a ir con todas las amigas, con las comadres, y les empiezan a decir: mira, tómate esto, tienes este dolor, haz esto, tienes este remedio, mira, este es bueno para el cáncer, mira que este es bueno para el coronavirus. Y ahorita en este tiempo de pandemia salen tantos remedios y tantas cosas, y todos se hacen expertos de una cosa que apenas estamos conociendo. Todos salen como expertos, y cuando uno está confundido, cuando uno no conoce, pues es bien fácil dejarse guiar por ciertas gentes. Pero aquí viene una pregunta que hace Jesús: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede una persona que no tiene una preparación tanto en cuestiones bíblicas de entender el contenido, el significado, que la Biblia tiene 73 libros y los 73 libros son diferentes, distintos, diferentes autores, escritores, que tienen
y son libros históricos, que hay la ley, etcétera, etcétera. Un estudio amplio que tiene contextos diferentes en tiempos distintos, acontecimientos diferentes, lenguajes también distintos, poéticos, pueden ser de parábola, lenguaje apocalíptico, que hay que saber interpretar o conocer. Pero bueno, allí pues alguien que nomás se aprende una cifra, una frase y dice pues esto y esto, pues hay una mala interpretación, y cuando hay una mala interpretación pues hay una equivocación grande en cómo recibimos el mensaje del evangelio en nuestra vida. Y claro que allí Jesús dice, ¿no van a caer en un hoyo? Claro que van a caer en un hoyo, porque precisamente no ponen el Espíritu de Dios enfrente de ellos. El discípulo no es superior a su maestro. Aquí Jesús les dice, pero cuando él termine su aprendizaje, será como su maestro. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar unidos a Jesús, a entender la palabra de Dios, que es el maestro, que es aquel que nos guía y nos dirige. Y para eso tenemos que tener la humildad y la sencillez. Hay un filósofo griego que dice, yo solo sé que no sé nada. Un filósofo famoso, Sócrates, que se pasaba toda la vida estudiando en el trabajo del conocimiento, del saber. Y llega a esa conclusión, me doy cuenta que no conozco, que no sé. Entre más leo, entre más experimento cosas, me doy cuenta de mi ignorancia. Este es aquel que reconoce con humildad que el conocimiento grande pues viene de Dios. Y tenemos que tener una actitud humilde y sencilla. Esto no quiere decir que no podemos compartir algo que aprendemos, pero no llamarnos maestros o decirle yo sé más que el médico no sabe, o las personas que son investigadoras. Pues cada quien tiene su ramo, cada quien tiene su experiencia. Me recuerdo que una vez yo me di un torzón en mi tobillo y se me hinchó y fui a que me sobaran y me dieron un masaje, se puso peor. Fui con el médico y me dice, ay padre, primero hágase un examen, un rayos X, a ver si no está roto. Y sí, estaba roto el tendón. Y me dice, ¿cómo va a querer acomodarlo? Zapatero a su zapato. Dice, ¿cómo que si yo tengo un dolor de cabeza voy con el bruja que me dé? No, padre, hay que aprender a ir con la persona adecuada que te ayude. Y esto es lo que se refiere Jesús, ¿sí? Pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Y hay que tener cuidado y en las cosas, cosas que son importantes. Tenemos que tener cuidado en no pretender que nosotros somos maestros en ciertas cosas, en dar ciertos consejos. Tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tenemos que tener pues el Espíritu de Dios en la parte espiritual. Tantos que interpretan de una manera tan ligera a veces cuando hay acontecimientos de la vida como la pandemia, ya se va a acabar el mundo. ¿De dónde viene esto? ¿Viene de la sabiduría de Dios? No, ya se va a terminar. Es el mismo Jesús que te dice, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre ni el Hijo. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Que no escuchamos la palabra que viene de Dios muchas veces. Dios nos habla de esperanza, de alegría, de gozo, pero no lo escuchamos. Y ese fue el primer pecado que entró en el mundo con Adán y Eva. No escucharon lo que Dios les dijo. No toquen ese árbol de la ciencia, de la vida. No te toca lo del conocimiento, le toca a Dios, no a ti. Y es esto pues la experiencia que nos invita hoy la palabra de Dios. Cuidado, no te dejes guiar nada más por un ciego así, porque van a caer en el mismo hoyo, ¿sí? Segunda cosa que quería compartir el día de hoy es otra pregunta que Jesús hace. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Esta es otra recomendación. Estamos en esta semana de corrección fraterna, una corrección que nos hace Jesús
a toda la comunidad. Es importante para todos los cristianos católicos el poder corregirnos, no juzgar. Y aquí se me viene a la mente cuando un día un joven pastor, cuando yo fui a predicar en una iglesia, se me acercó y me dijo: padre, yo no pertenezco a la iglesia, pero me gustaría platicar con usted porque tengo una duda y yo no tengo quien me aconseje. Y bueno, yo con humildad y sencillez lo escuché sin juzgar quién era la persona. Le dije: pues claro, platicamos, porque no era discutir que él tenía la razón o que yo tenía la razón, sino dejar el Espíritu de Dios que te guíe. Me recuerdo que uno de sus comentarios que me decía: padre, tengo dificultad con mi grupo que yo guío. Ya me contó su historia. Y nomás para concluir así rápido esto, este pastor después se convirtió, volvió a la iglesia, porque él se había salido por situaciones personales que él estaba viviendo. Pero me llegó con mucha humildad y sencillez cuando me dice: yo estaba guiando a este grupo de oración, un grupo que nos reuníamos para reflexionar la palabra de Dios, pero dice, veía que mi comunidad se crecía mucho en su ego espiritual, crecía mucho creyendo que era el grupo predilecto y que nada más ellos tenían la razón o eran los buenos. Dice: un día quise darles una lección, o cómo predicarles que no hay que juzgar a los demás. Y dice que un día, pues dice, fue a la tienda, compró una cerveza y bueno, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Dice, pues dejó el contenedor, lo tiró lo que había en la cerveza. Dice: yo no me gustan las cervezas. Y tiró el contenido. Dice, lo lavó bien. Después lo forró con un pañuelo. Era tiempo de verano. Dice, lo llenó de agua. Y bueno, y se fue el día de la prédica, que estaba allí hablando de la palabra de Dios. Estaba hablando precisamente de este evangelio de Lucas, que nos dice: no juzgues, vete primero de la viga que tienes en tu ojo, antes de juzgar, antes de decirle al otro, antes de corregir a los demás, corrígete a ti. Bueno, dice que estaba predicando y la gente lo seguía con mucha atención, porque un joven muy carismático en el hablar. Dice que en cierto momento, pues él a propósito quitó el pañuelo del contenido. Tomaba él al principio con el pañuelo envuelto este contenedor de cerveza y tomaba, y pues era agua, y pues la gente no decía nada, hasta que quitó el pañuelo y se secó el sudor de su frente. ¿Y qué pasó? Que la gente lo empezó a mirar y empezaron con ojos que se lo querían comer vivo. Y él continuaba y vio que la gente empezaba a hacer comentarios y decía: a ver, tranquilos, cálmense. Y alguien le dijo: ¿qué no le da vergüenza? Dije: ¿vergüenza de qué? Tranquilo, aquí sigamos escuchando la palabra de Dios que nos dice, no hay que juzgar. Y alguien se paró, dice: hipócrita usted. Y pues bueno, se levantó y había mucho ruido allí dentro del salón donde estaban orando. Y él les dijo: a ver, cálmense. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? Él ignoraba el bote de cerveza. Y dice: es que usted es un descarado. Es que usted no ve lo que está haciendo enfrente de nosotros. Usted es un adicto, un alcohólico. Y ya le dijeron que era un alcohólico, que tenía adicción y etc. Dijo: a ver, ¿usted cómo da ese juicio? Pues mire, predicando y con la cerveza en la mano, no le da vergüenza. Dice: ustedes están viendo esto. Y dicen: qué descarado. Y en ese momento dice: espérense. Mandó traer un contenedor transparente, lo puso ahí en una mesa que tenía y dice: esto es agua. Y dice: ay sí, ahora usted convirtió la cerveza en agua, al revés que Jesús convirtió el agua en vino. Sí, cómo no. Y dice: pues mira, tomó, agarró el bote de cerveza, que lógico, él había puesto agua, lo vació y dice: ¿qué ves aquí? Es agua. Venga, pruébalo. Llamó a 2, 3, olieron y se quedaron sorprendidos y dicen: perdónenos, discúlpenos.
Y dice, pues es muy fácil juzgar. Nosotros somos muy rápidos en hacer juicios en frente de las personas. Y esto puede ser un mal hábito que nos puede suceder a todos nosotros, ¿sí? El ver el error cuando alguien comete, y ahorita ya hasta tenemos el telefonito, el smartphone, los teléfonos inteligentes, que lo agarramos y a ver, ya te agarré en acción, ¡pum!, sin saber. Y hacemos a veces mucho daño en juzgar, criticar, o ciertas palabras que a alguien se le va, que no fue la intención como lo dijo, el contexto, y ya alguien lo cambió. Y esto sucede bien común en los medios de comunicación hoy en día, que agarran una palabra de alguien y la transforman y le dan el sentido que ellos quieren y crean un problema grande, porque es lo que quieren, el escándalo, llamar la atención. Si el Papa dijo, y ya empiezan a decir cosas, y no dijo eso nada en el contexto, dijo otra cosa diferente, distinta. ¿Por qué? Porque estamos viendo gente en donde quién se va a equivocar. A ver, ¿a qué hora se va a equivocar el Padre Jorge? Para así reclamarle, decir, o ¿a qué hora se va a equivocar mi vecino? ¿A qué hora se va a equivocar mi esposa? ¿A qué hora se va a equivocar mi esposo para reclamarle y decirle, yo tengo la razón? Estos son las personas que no tienen el Espíritu de Jesús en su vida, el Espíritu de Dios nuevamente. Y cuando tú tienes ese, vas a dañar. Yo tenía un lema en la última parroquia que estaba con la comunidad de líderes y les decía, no me traigan chismes, háblenme de la palabra de Dios o tráeme propuestas. Si algo no está caminando, no vengas a juzgar, a poner el dedo a la otra persona y mire lo que me hizo fulanita, lo que está haciendo sutanita. Ven y di, Padre, yo estoy listo para ayudarle en esto. Padre, si está sucio allí, yo vengo o traigo una solución. ¿Por qué no contratamos a una persona? O no hay dinero, o qué hay. Pero traigan soluciones, no problemas. Y esto es lo que nos invita hoy Jesús, precisamente. Mírate primero la viga que llevas en el ojo. A veces tú tienes unos problemas tan grandes en tu familia que vienes a una comunidad a proyectar tus frustraciones, tus miedos, y se las pones a las otras personas en una comunidad que quiere crecer en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de ser, el Espíritu de amor. Pero allí, precisamente, nuevamente es una lección que Jesús les da a los discípulos, a los apóstoles, que les dice, vean esto, haz estas preguntas para ayudarles a ellos a profundizar en su fe. Ellos que son llamados a ser los guías en la iglesia, ellos que son llamados precisamente a acompañarnos en el caminar de fe. Yo creo que esto es bien importante en nosotros, en mantenerlo. Nosotros que somos los católicos cristianos, que hemos sido bautizados, que estamos llamados no solamente a dar testimonio de palabra, que es bueno, dicen las palabras convencen, pero el testimonio arrasa, ¿sí? Estamos llamados a dar testimonio con nuestra vida. Si me equivoco, tener la humildad de decir, me equivoqué, de poder decir, discúlpame, no dije lo correcto, pensé algo diferente, distinto. Tener una humildad y una sencillez. Y por eso tenemos la vida de los santos. Son ejemplos, no son diositos que nos ponen allí para seguir o adorar. No, los santos son ejemplos de vida para aprender el camino espiritual, que ante las dificultades, ante los problemas que tenemos tanto dentro de la iglesia, ¿sí? No es nada más juzgar y que el obispo o que el superior, pues sí, porque también se equivocan o nos equivocamos. Es ver otra vez dónde está fundamentada nuestra espiritualidad, que tiene que ser en Jesús. Nuestra ancla es Jesús, que tenemos que tener nuestro corazón humilde y sencillo y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Muéstrame el camino. Y para descubrir la voluntad de Dios, pues tengo que estar cerca de Él y dejar ese egoísmo, esos egos que tenemos, que nos dicen, no, mira, tú tienes la razón. Hoy pues quiero pedir por la iglesia, por todos nosotros, para que el Señor nos dé un espíritu de humildad y de sencillez para poder entender el mensaje que Jesús nos da. Y podemos decir, tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Así sea. Amén.